Buenos días, bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña José Antonio Vázquez. José Antonio, muy buenos días. Hola, buenos días. En los últimos tiempos estás, no sé si por voluntad propia o a disgusto, en todos los medios. Vamos a explicar un poquito por qué, si te parece. José Antonio Vázquez es monje cisterciense que estás en un proceso de salida porque has tomado una opción que es la de participar, no sé si decir en política o en un movimiento de cambiar las cosas. Cuéntanos un poco. Sí, yo creo que es quizá más adecuado esta segunda visión. O sea, es un poco un deseo de que mi opción espiritual también tenga una encarnación ética y esa encarnación ética que tenga una dimensión política para hacerla eficaz. Y eso, pues en un determinado momento evalué que a través de Podemos podía ser el instrumento para lograr esto. ¿Cómo se mete en política un monje? Perdón por la pregunta. Bueno, los monjes se han metido en política durante toda la historia. Es cierto. San Bernardo, que es el maestro del Cister, pues era un hombre que siempre ha tenido mucho interés por transformar la situación para que la vida de las personas mejorara. Pues yo creo que ese es el deseo de un monje. El monacato en realidad es una escuela para que la persona conecte con el corazón, con la compasión. De alguna manera la política nos recordaba del Papa, lo recuerda en su exhortación Evangelii Gaudium. Dice: la política es una forma preciosa de ejercer la caridad y necesitamos gente que esté en política, que se sienta cercana, que viva la situación de la gente pues más pobre, con más dificultades. Pues ese es el deseo en este caso. Inicias un proceso que ya venía de antes, de alguna manera ligado al proceso de cristianía del que ya hemos hablado en más de una ocasión aquí, y se crea un círculo, así es como funcionan en Podemos, de espiritualidad progresista, creo que se llama así. Sí, pues ahora mismo se llama así. También estamos en un proceso a lo mejor de cambiarle el nombre, pero por ahora se llama así. ¿Y qué sucede? Bien, pues iniciamos este proyecto y bien, tiene una cierta repercusión social y comienza a funcionar. Esto tiene una difusión pública y al generar esa difusión pública también se genera pues la inevitable tensión que supone siempre la acción política. Claro. Y es a partir de ahí cuando pues inicio una reflexión personal y también comunitaria sobre qué sería lo mejor tanto para la comunidad religiosa a la que pertenecía como para mí. Y en ese discernimiento personal comunitario es cuando entre todos decidimos que lo mejor es que, si voy a continuar con esa acción política, es mejor proteger el ámbito de la comunidad para que no se vea implicada en esa tensión. Y en un proceso muy bueno, muy bonito, muy respetuoso, cariñoso, pues llegamos un poco a esa decisión. Hay que dejar claro, para quien nos está viendo ahora, que no es que José Antonio Vázquez haya perdido la vocación, haya dejado de creer, haya pensado que esto no era lo suyo, el monacato y demás, sino que hay una opción que, al menos hoy por hoy, parece que no es al 100% compatible. Al menos no es adecuado en este momento, quizá el compatibilizarla. Pero mi centro sigue siendo la espiritualidad, el seguimiento de Jesús, y yo voy a seguir, digamos, que en ese camino a través de esa fraternidad monástica ecuménica que llamamos cristianía. Sí. Voy a poner ahí el peso y ahí vamos a seguir en la opción cristiana. Digamos que desde ese lugar sí es posible compatibilizarlo con la acción del círculo. Aunque el círculo no es un círculo cristiano, hay muchos cristianos, pero es un círculo ecuménico, interreligioso y laico también. Hay gente que es atea, que es agnóstica, pero que considera que hay una profundidad en el ser humano muy grande y que a eso le llamamos espiritualidad y que desea vivirla. Y ahí entonces lo puede ejercer ese deseo en nuestro círculo. Entre el entorno más ultracatólico, si lo queremos llamar así, te han llovido las críticas, los apriorismos, las calificaciones de medio pelo. A veces sí, yo creo que en unos análisis quizá precipitados y un poco estereotipados, pero que yo creo que hay que superar, son anecdóticos. ¿Te parece si analizamos alguno de esos prejuicios para darles algún tipo de respuesta? No sé, Podemos, comunistas, marxistas, quema iglesias, como lleguen al poder vamos a repetir la situación del 36, que Acción Católico defendiendo postulados de esta gente.
Sí, a veces ese es el discurso. Yo creo que es un discurso que es ajeno a la realidad. Entonces solo hay que acercarse a los círculos Podemos, donde se va a ver que hay personas de todas las tendencias, donde la mayoría de la gente es gente muy sencilla, muy normal, que lo único que quiere es impedir que la política nos la hagan profesionales que terminen aprovechándose de nosotros. Y entonces siempre es como, o hacemos nosotros la política, o la política te la van a hacer. Y en muchos casos te la van a hacer muy mal. Ese es el objetivo de Podemos. Entonces, y creo que hay un interés muy pluralista. Evidentemente hay una sensibilidad más bien progresista dentro de Podemos, pero ahí es un movimiento difícil de clasificar. Es erróneo clasificarlo como de izquierdas o de derechas porque estamos en otra cosa. Es un movimiento ciudadano donde hay gente un poco que lo que desea es eso, que la ciudadanía se empodere y pase a actuar y a controlar la política, porque si no llegamos a situaciones como las que estamos viviendo. Los cristianos, otro apriorismo de estos, los cristianos que siguen esta tesis están abandonando el Evangelio por el capital, por ejemplo, por el capital de Marx. Claro, claro. Bueno, yo creo que esto es un error, dado que precisamente en principio Podemos no es un partido marxista, ni se ha definido nunca así, y luego los cristianos que no se comprometen en una acción ética y sobre todo que no hacen una opción por los pobres, yo creo que es muy difícil que podamos decir que son cristianos. O sea, una iglesia y un cristianismo que no esté comprometido con los pobres, y eso lo dice el Papa Francisco constantemente, difícilmente tiene la característica de cristiano. Entonces me parece que en ese sentido Podemos es una opción más. No es la única, cada uno lo puede encarnar, pero desde luego no se puede excluir como opción. ¿Cuál debe ser el papel de las religiones en la España de hoy? Yo creo que el papel de las religiones podría ser, no lo sé, esto sería un poco que lo debatiéramos entre todos, que las propias religiones entraran en ese debate, pero creo que quizá una de sus dimensiones es el hacer que la ética, que las personas desarrollen una ética fuerte en sus vidas, que la ética no sea una ideología, un deberías, ¿sí?, sino algo que nace de tu corazón. Yo creo que para eso las religiones tienen toda una metodología, podríamos decir, para transformar el corazón y por lo tanto para que la persona se manifieste de manera ética en su vida. Para ello, ¿qué pasa? Que las religiones tienen que superar ese paradigma de enfrentamiento al diálogo y al ponernos todos a hablar y a desarrollar una ética común que sea como adecuada para todos, aceptable para todos. Entonces las religiones se van a convertir en algo que potencia la paz, que potencia el diálogo y por tanto que construye la sociedad. ¿Han sido hasta ahora más problema que solución? Yo no diría, me parecería injusto decir que han sido más, pero que en muchas ocasiones lo han sido y la historia lo demuestra, y la Iglesia muchas veces ha pedido perdón por actitudes que han sido muy duras, muy negativas, pero también han sido muy humanizadoras en muchos aspectos. Entonces sería reduccionista decir que ha sido solo mala o solo buena. Hay cuestiones relativas a la Iglesia, al menos en España, que están en debate y que van a estar más sobre la palestra en el futuro. Temas concretos: la financiación de la Iglesia, la presencia de las clases de religión en la escuela pública, determinados privilegios de impuestos, incluso la participación social del clero. Algunos tipos de... Digamos que no todos los ciudadanos a veces son iguales ante la ley, ante otros fueros. El tema de, no sé, se me ocurre la mezquita de Córdoba, los monumentos, propiedad de la Iglesia, propiedad de la Iglesia, propiedad del Estado, ese usufructo extraño que hay. ¿Cómo te posicionas respecto a todo esto? Yo creo que esos son temas que sí que los expertos nos tienen que ayudar y tiene que haber luego un debate ciudadano. O sea, no solo los expertos tienen que decidir, sino los ciudadanos escuchando las visiones de los expertos. Pero sí tengo la sensación de que la Iglesia, siguiendo además los consejos del Vaticano II, de renuncia a cualquier cosa que pueda parecer un privilegio, incluso aunque se haya conseguido de manera legítima, pero que es mucho mejor que renunciemos a esto, me parece que tenemos que empezar a plantearnos que nuestra presencia en la sociedad tiene que ser una presencia donde no haya ningún tipo de privilegio y que nadie pueda sentir que la Iglesia es un instrumento de poder para conseguir una influencia sobre la sociedad. Me parece que sería mucho mejor que desde la Iglesia lo hiciéramos voluntariamente. Bueno, capaces de renunciar a una serie de privilegios. Efectivamente, y no que la sociedad nos quitara esa confianza que nos dio en su momento. Me parece que eso sería buenísimo para nosotros también. En
En el entorno de Podemos, cuando uno se presenta, no es solo tu caso, conozco también muchos compañeros que están... Perdona. ¿Qué? Que resulta que es que a las menos cuarto creo que me llaman de... Es que me están llamando. Ah, Me llaman, voy a decirle un momento, son unos periodistas, ¿sabes? vale. Le voy a decir un momento que me llame un poco más tarde. Bueno, ahora ya colgó. Bueno, si vuelvo a llamar... ¿Cuándo quieres terminar esto? No, nos queda poquito. Vale. Nos queda poquito. Digo, lo único que sí suena... No suena porque está en silencio. Pero lo quiero ver por si acaso... Vale. ¿Vale? ¿Por dónde iba yo? La pregunta te estaba haciendo... Ay, estábamos en la iglesia, los privilegios... Sí, no, Volvemos otra vez. En los círculos de Podemos, cuando uno se presenta, no solo tu caso, hay más casos de creyentes que están participando, se presenta como parte de esa iglesia, ¿cuál es la actitud? Porque igual que desde ciertos sectores católicos hay una actitud de cerrazón hacia Podemos y lo que representa, probablemente hacia la institución o hacia todo lo que suene a católico también la hay en el otro lado. ¿Cómo se te recibe? ¿Cómo se recibe vuestras ideas? Vuestra forma de entender también la participación pública desde una óptica de fe, porque entiendo que la fe es indisoluble a tu compromiso. Bueno, el círculo no es, político. ya digo, no es solo de creyentes, entonces quizás no todos hablarían de fe. Sí. En mi caso personal sí, pero no todos los miembros del círculo estarían en la misma situación, pero sí de espiritualidad. Sí. Y en ocasiones sí hay personas que tienen un cierto recelo o que no entienden muy bien qué significa eso. Sí. En general, la reacción ha sido muy positiva. O sea, nos hemos encontrado mucho apoyo, y sí, algunas reacciones minoritarias, pues a veces que cuestionan la presencia del círculo, los planteamientos del círculo, pero muy minoritarias. Mayoritariamente mucho apoyo, con mucha alegría de que haya un círculo así, que consideran que es muy necesario. Pablo Iglesias decía el otro día en una entrevista que él no era religioso, que no era creyente, pero que le extrañaba, le sorprendía, supongo que gratamente, estar tan de acuerdo con muchos de los postulados del Papa Francisco. Sí. Yo creo que efectivamente hay una visión social del Papa Francisco que realmente coincide en muchos aspectos con lo que Podemos está diciendo o lo que Pablo Iglesias está diciendo, ¿no? Esa visión de que la economía, hemos hecho una economía que está al servicio del capital financiero y no de las personas. Esa crítica a la corrupción que el Papa Francisco constantemente está haciendo. En fin, hay como una serie de postulados que es curioso que el propio Pablo Iglesias, que no se considera religioso, dice, yo me sorprendo a mí mismo viendo que mi visión de lo social es prácticamente idéntica a la del Papa. ¿Qué le puedes pedir en este sentido a la Iglesia? ¿Qué le pediríamos a la Iglesia institución? No de parte de Podemos, sino de tu parte, de un creyente que está... Él le pediría lo que el Papa le está pidiendo, que no sea autorreferencial, que vaya a las periferias, que escuche a la gente sencilla y que viva ese evangelio desde los pobres. Yo creo que eso es lo que el Papa le está pidiendo y quizá todavía algunas inercias institucionales todavía no han captado ese mensaje que es esencial y eso es evangelio puro, es lo que le está pidiendo el Papa Francisco y yo me siento muy identificado con esa petición. En España, bueno, acabamos de dar por concluido, al menos así parece, la etapa del cardenal Rouco. ¿Esperas que, coincidiendo en esto, se produzca franciscanización de la Iglesia española? Porque todavía parece que esa reforma, ese espíritu nuevo no ha calado en la Iglesia española, a diferencia de otros países. Sí, yo la verdad es que soy en eso optimista. Creo que efectivamente todavía hay sectores que no han entendido que estamos en otro momento y que el Papa Francisco tiene una gran lucidez en sus propuestas. Entonces, creo que todavía la Iglesia española tiene que hacer una transformación, una conversión del corazón, pero que lo vamos a hacer. Estoy convencido de que lo vamos a hacer y ya se están viendo pequeños pasos, ¿no? Vamos a salir de una etapa que ha sido muy oscura. Creo que con todo el respeto hacia las personas que habrán hecho siempre lo mejor, lo que consideraban más adecuado y creo que hay que respetar, pero creo que hemos cometido bastantes errores y creo que ahora tenemos la oportunidad de rectificar y de abrir a una etapa mucho más luminosa. Tú te presentas ahora en el proceso de la ejecutiva de Podemos, de estos 62 nombres, te han presentado tu círculo, no sé qué posibilidades hay de que seas elegido o no. Bueno,
hay pocas posibilidades por lo que parece, no por ti, sino por el sistema que se está llevando a cabo, pero ¿qué pasa después cuando acabe este proceso? Ahí te planteas un camino de ida y vuelta. ¿Cuál va a ser tu trabajo después de que se produzcan estas elecciones y salgas o no en esta ejecutiva? A ver, efectivamente la posibilidad de salir es escasa porque, bueno, pues evidentemente la lista de Pablo lógicamente va a contar con más aceptación. Nosotros, voy a aprovechar para hacer propaganda. Hala. Nosotros estamos en la lista de empleados públicos para tener más visibilidad, entonces si alguien quisiera votarnos, simplemente... ¿Tienes la web que saldrá por aquí? No, simplemente es entrar a la web de Podemos, entonces ahí hay una parte que pone votaciones, tú pinchas en votaciones y te van a salir listas. La tercera es lista de empleados públicos. La pinchas y ahí vienen 19 nombres, uno de ellos es el mío. También tenemos otra persona del círculo que se llama Alberto Revolver, que también es del círculo de espiritualidad, que también está allí. Entonces sería pues la posibilidad de, si nos quieren votar ahí. En nuestro caso, pues nuestro objetivo no es, evidentemente, si conseguimos estar en el consejo, claro, estupendísimo, pero sobre todo es habernos dado a conocer y convertirnos en instrumento de que las personas para las que la espiritualidad es fundamental y que quieren que esa espiritualidad tenga un reflejo ético y un reflejo en la política, pues puedan servirse de nosotros, del círculo, para esto. Entonces sería continuar construyendo el círculo, continuar construyendo y apoyando el proyecto de Podemos y de transformación social que representa, y yo a nivel personal seguiría comprometido con Cristianía, lo cual supone pues continuar con todos los talleres, retiros y trabajo de difusión de la espiritualidad a nivel personal. Voy a vivir ahí en el pueblo de Vallecas, en una casita, y tenemos ahí un pequeño local y bueno, pues continuaríamos potenciando esa realidad. Perdón, la pregunta así más personal. Claro, llevas mucho tiempo viviendo en un entorno monacal en el que, a ver, no te tienes que preocupar de ganar un sueldo al día a día. ¿Cómo crees que va a ser tu vida a partir de ahora? Más allá del compromiso político, compromiso social, en el día a día, claro, porque... Pues va a ser, evidentemente, va a haber cambios, va a ser una vida diferente. Yo me la planteo, es decir, por un lado tengo un cierto sentimiento de pérdida, porque es lógico, claro. Llevo 16, 17 años en el monasterio, hay muchos vínculos afectivos, va a continuar la relación, yo iré de vez en cuando, haré allí mis retiros, habrá una relación entrañable como la que hay, pero luego en mi vida diaria pues voy a estar sobre todo centrado en esto que digo del trabajo con Cristianía. Entonces va a ser... Bueno, voy a tener también mi espacio de silencio, de esto lo tengo más o menos organizado, con lo cual va a haber ese cierto componente contemplativo, lo voy a poder mantener. Es una pregunta que se le debería hacer a todo el mundo, pero nunca se le hace. Y si esta opción, no en lo personal, no solo en lo personal, eso es otra cuestión, fracasa, volvemos a la pregunta al principio. Tú no te has salido de la orden, tú no has dicho esta no es mi vocación, has tenido que elegir en un momento dado. ¿Qué sucede si esto no funciona? No lo sé, porque el concepto de fracaso habría que... De acuerdo, completamente de acuerdo. ¿No? Sí. Entonces, no lo sé. Yo creo que esto, para mí, el solo estar viviéndolo y todo el ver cómo el círculo, por ejemplo, ha generado para muchas personas salir de una pasividad social a una actividad y ver lo creativo que es la gente cuando le das instrumentos, para mí eso ya ha sido un éxito. A nivel personal, pues no lo sé, no sé lo que puede pasar. Evidentemente yo ahora tengo que ir evaluando cómo voy viviendo la situación y bueno, a partir de ahí decidir si quiero continuar en esa dirección o a lo mejor pararme y reflexionar qué hacer. Pero vamos, en principio ahora mismo me encuentro ilusionado con la opción. Ahora mismo estamos viviendo como un momento de ilusión, de acción. Pues muchísima suerte, José Antonio, y esperemos que vaya para adelante, porque son necesarios estos puentes, incluso antes de que surja el río, porque siempre es necesario que haya espacios de diálogo en el que se pueda hablar de todo y desde todas las perspectivas, y por qué no también desde la fe, desde la espiritualidad, o tocando temas que la política del día a día no estaba acostumbrada a afrontar. Y es otra de las cosas que también tenemos que cambiar, no solo luchar contra la corrupción, sino también cambiar el modo de hacer las cosas. Uno de los discursos del círculo es: cambiemos el modo de hacer política. La política no puede ser una política de tribu, de secta, de buscar el poder para mi grupo, sino una política al servicio de todos. Entonces, para esto tenemos que ponernos en una dimensión del corazón, de la compasión y del servicio.
Para eso la espiritualidad es fundamental, porque si no tenemos solo ideas mentales que no transforman luego las acciones que realizamos, ¿no? Y de eso tenemos ejemplos. Entonces yo creo que hay que vivirlo como con esperanza, no desde el miedo. Hay un discurso social de meter miedo a la gente. Sí. Entonces es como, lo contrario del amor es el miedo. Entonces, da igual la opción que tengamos, pero vivámosla desde el amor, que nos va a permitir hacer un análisis objetivo de las cosas, ¿no? Y a veces dentro de la iglesia parece que uno escucha como miedo. Hablamos como desde el miedo. Cuidado, cuidado. Llamamos prudencia a lo que es miedo. Entonces, si tenemos mucho miedo, eso indicaría que tenemos muy poco amor. Vivámoslo con amor, con ilusión, y bueno, y desde ahí, hagamos lo que hagamos, no va a ser un error, no va a ser un fracaso. Dice el Padre Ángel y el Papa Francisco que mejor pedir perdón antes que pedir permiso. Sí. Y a veces resulta necesario en nuestra iglesia, al menos. A veces sí, o sea, con una cierta prudencia, pero creo que en ocasiones estamos como demasiado comprimidos, reprimidos, y eso indicaría eso, un corazón demasiado frío. Y el ejemplo lo tenemos en el Papa, que es todo lo contrario. Es una persona que corre riesgos, que sufre críticas por los riesgos que está corriendo y que sin embargo conecta con... Es curioso, una institución tan supuestamente anquilosada como la Iglesia, sí, que la cabeza de repente ahora sea tan... Sí. Tan poco cabeza, en ese sentido tan... Pero yo creo que ahí lo que ha venido de ahí es un hombre que ha tenido contacto con la gente empobrecida, con la gente marginada, y son ellos, ahí es donde tenemos nuestra fuerza. Y ellos son los que realmente han transformado el corazón del Papa. Y yo creo que él también lo ha manifestado así. Y desde ahí son los pobres los que están a través del corazón del Papa transformando la Iglesia. Habría que convocar una reunión si viene el Papa a España, un encuentro del Papa y Pablo Iglesias, sería una foto muy interesante. Estupendo. Yo creo que sería estupendo y estoy convencido de que muchas cosas se encontrarían muy cercanos y nos ayudaría a romper tópicos y a romper prejuicios por todas las líneas. Y eso es súper necesario en un país que está a veces con unas tensiones que no muy de blancos y negros, muy poco grises. Y que desde las tensiones no vamos a solucionar nada. O sea, tenemos que hacer un esfuerzo por entendernos, por el consenso y por colocarnos en el lugar de la escucha, de la acogida del que es diferente a mí. Si conseguimos eso, hagamos lo que hagamos, ya habrá sido un éxito. Ya será un éxito. Sí. Pues muchas gracias, cuando menos por estar intentándolo con alegría, con esperanza y con buen ánimo. Muchas gracias, José Antonio. Nada. Y a ustedes pues les esperamos en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Buenos días. ¿Qué tal? Pues muy bien, muy bien. Perdona que te he interrumpido. Sí, lo único que... Ahora vas a tener que...